Hay un par de puntos importantes que quiero reforzar de cara a que no tengamos la confusión entre no solamente vía procedimental, sino también juez competente, ¿no? Porque cuando hablamos de competencia por razón de cuantía o de materia, pues siempre van a entrar en juego dos cosas, ¿no? ¿Quién es el juez competente, pero también a través de qué proceso? Y creo que sería importante que por lo menos ustedes tengan un mapeo general de qué tipo de procesos tenemos dentro de la nueva ley procesal del trabajo, ¿de acuerdo? Miren, en principio el sistema de clasificación de procesos sigue la misma lógica que la clasificación de procesos en un proceso civil, ¿no? Recuerden que los procesos se clasifican en función a lo que se quiere o al tipo de, digamos, de conflicto que se quiere resolver, ¿no? Si lo que se quiere es resolver un conflicto de intereses, se utilizará pues claramente un proceso de contención, ¿no? Un proceso contencioso, donde haya ciertamente un enfrentamiento, si quieren, entre ambas partes. Pero si lo que se trata es simplemente de resolver una incertidumbre con relevancia jurídica, utilizamos un proceso no contencioso. O sea, el proceso civil como proceso laboral encuentran esa primera gran división entre procesos contenciosos y procesos no contenciosos. Situémonos unos minutos en los procesos contenciosos. Los procesos contenciosos pueden ser a su vez de varias clases, ¿de acuerdo? En función al tipo de conflicto nuevamente. ¿Bien? Fíjense, si yo necesito acreditar los hechos que sustentan mi pretensión para que el derecho sea declarado en una sentencia, estaré frente a lo que típicamente se denomina como proceso de conocimiento o cognición. ¿Ya? No lo confundan con el proceso de conocimiento del proceso civil, es una categoría más general. ¿Por qué se llaman procesos de conocimiento o de cognición? Porque eventualmente las partes le presentan los hechos o el derecho al juez y el juez lo declara en una sentencia luego haber conocido esos hechos, haber conocido ese derecho y haberlo podido eventualmente declarar. Por eso ese tipo de procesos se llaman procesos de cognición o procesos de conocimiento. Pero en oposición a los procesos de cognición o de conocimiento tenemos también los procesos llamados de ejecución. En los procesos de ejecución la controversia no se centra en llevarle hechos al juez para que el juez declare el derecho en una sentencia. En los procesos de ejecución el derecho ya está declarado en un documento que se llama título ejecutivo o título de ejecución. Puede ser desde una sentencia pasando por un laudo arbitral hasta un acta de conciliación o de transacción. O sea, el derecho ya está reconocido, yo no necesito que sea declarado, pero voy al Poder Judicial porque la otra parte no quiere cumplir aquello que está contenido en ese título. Y yo necesito que el juez no declare mi derecho, yo necesito que el juez ejerza su facultad coercitiva para que se cumpla lo que está contenido en él. Entonces, nuevamente, los procesos contenciosos se pueden clasificar a su vez en procesos de conocimiento o de cognición y procesos de ejecución. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de los procesos de conocimiento o de cognición, existen a su vez varias vías procedimentales dependiendo de la pretensión de que se trate, y la diferencia normalmente entre estas vías procedimentales tiene que ver con el número de actos procesales. ¿Ya? Por ejemplo, si esto lo llevamos a materia civil o a materia procesal civil, ¿de acuerdo? En materia procesal civil, los procesos de conocimiento se dividen en tres clases, ¿cierto? El proceso de conocimiento propiamente dicho, el abreviado y el sumarísimo. ¿Qué nos diferencia? La acumulación de actos procesales y los plazos. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el equivalente en materia procesal laboral? El proceso ordinario laboral, el proceso abreviado laboral. ¿De acuerdo? Y a estos dos procesos se suma un tercero que solo sirve para resolver una controversia específica, que es el proceso de impugnación de laudos arbitrales económicos. Solamente el proceso de impugnación de laudos arbitrales económicos está regulado en la nueva Ley Procesal del Trabajo. Oye, el proceso de anulación de laudos arbitrales comunes y corrientes
en la Ley General de Arbitraje. Aquí, en nuestra nueva Ley de Procesos del Trabajo, solamente están regulados como procesos de, digamos, de cognición, el proceso ordinario laboral, el abreviado laboral y el proceso de impugnación de laudos arbitrales económicos. ¿Sí? Tenemos el proceso único de ejecución para resolver los procesos de ejecución y tenemos el proceso no contencioso en general para resolver los procesos no contenciosos. Siendo la pretensión más común en materia no contenciosa, en materia procesal laboral, el ofrecimiento judicial de pago, ¿no? Cuando el trabajador no viene a cobrar sus beneficios y el empleador se los quiere consignar. Entre otros, pero este es el más común para que tengan una idea. ¿Ya? Pero con ese árbol, digamos, de la clasificación de los procesos, ustedes pueden tener un poco más de claridad de qué es lo que conoce el juez y en qué vía procedimental. ¿Ya? A eso también le sumamos los procesos cautelares, pero los dejé por fuera porque el proceso cautelar, recuerden que no tiene un fin en sí mismo. O sea, el fin del proceso cautelar no es resolver un conflicto de intereses ni una incertidumbre con relevancia jurídica. El proceso cautelar no sirve para eso. El proceso cautelar sirve solamente para cautelar el derecho, ¿no es cierto?, de tal manera que en el momento en que sea declarado, la administración de justicia no sea pues absolutamente, digamos, infructuosa, ¿no? Porque ya el daño devino irreparable, que sea, ¿no? De los cautelares hablaremos mucho más adelante, pero también debe quedar más que claro que en todo lo no regulado por la nueva Ley Procesal de Trabajo se aplicará siempre el Código Procesal Civil. ¿De acuerdo? Y entonces con eso voy a hacer una recapitulación muy rápida de lo que habíamos avanzado en la clase anterior respecto sobre todas las pretensiones que conoce un juez de paz de trabajo laboral, las pretensiones que conoce un juez especializado de trabajo y a través de qué vías procedimentales lo va a hacer. ¿De acuerdo? En principio ya habíamos mencionado, porque esto lo vimos la semana pasada, ¿no?, que el juez de paz letrado laboral, a partir del 8 de noviembre del año 2024, conoce todas las pretensiones de obligaciones de dar suma de dinero siempre y cuando superen las 70 URPs. ¿De acuerdo? Ya saben que hasta el 7 de noviembre del año pasado era 50 URPs, ahora pasamos a 70 URPs, ¿sí? Y lo hace a través del proceso abreviado laboral. ¿Ya? Quizá un dato importante para ustedes, que pueda ayudarlos a no confundirnos más adelante. El juez de paz letrado laboral nunca ve un proceso ordinario laboral. Un juez de paz letrado laboral nunca ve un proceso ordinario. El juez de paz letrado laboral ve procesos abreviados, no contenciosos y de ejecución, pero no ve ordinarios laborales. ¿Ya? Fíjense entonces, cuando le demandan una obligación de dar suma de dinero, ¿no es cierto?, pago de beneficios económicos que no superan las 70 unidades de referencia procesal, entonces estamos frente, digamos, a una pretensión que va a conocer un juez de paz letrado laboral a través del proceso abreviado laboral. Cuando se trata de un proceso, digamos, de ejecución, también los conoce siempre y cuando el monto pretendido no supere los 70 URPs, y como les decía la semana pasada, hay una excepción a esta regla, que es las demandas de ejecución del sistema privado de pensiones, donde sin importar la cuantía, ¿no es cierto?, esto siempre será competencia de un juez de paz letrado laboral, ¿no?, que son la cobranza judicial de aportes previsionales al sistema privado de pensiones. ¿Ya? Pueden ser 5 millones, pueden ser 10 millones la deuda, se van a tramitar en la vía del proceso único de ejecución y las va a conocer un juez de paz letrado laboral. ¿De acuerdo? Por oposición, ciertamente, un juez especializado de trabajo va a conocer de cualquier pretensión referida al cumplimiento de obligaciones de dar suma de dinero que superen las 70 URPs. ¿Estamos? Pero estas las conoce a través del proceso ordinario laboral. ¿Ya? El juez especializado ordinario laboral. ¿De acuerdo? Fíjense, pretensiones que no superen las 70 URPs, juez de paz letrado, abreviado laboral. Pretensiones que superen las 70 URPs, especializado, proceso ordinario laboral. ¿Ya? Y bueno, cuando se trata de pretensiones contenidas en títulos ejecutivos que superan 70 URPs, igual proceso único de ejecución. Ahí coincide, digamos, utilizando la misma vía procedimental que el juez de paz letrado laboral. Entiendo que hasta ahí está todo claro, ¿no es cierto? Y voy a también hacer una recapitulación muy rápida, eventualmente, de la competencia que tienen los juzgados de paz letrado actualmente, ¿ya? Pero antes de esto, ¿no?,
si yo quiero hacer una foto de lo que conocía el juez de paz letrado laboral hasta el 7 de noviembre del año 24, no hace mucho, voy a repetir un par de cosas que ya hemos visto. Veía obligaciones de dar suma de dinero que no superasen las 50 URPs y las veía a través del proceso abreviado laboral. ¿Qué ha cambiado? De 50 pasa a 70, nada más. Pero el proceso sigue siendo el mismo. ¿Estamos? Procesos de ejecución, títulos ejecutivos que no superen las 50 URPs. ¿Qué ha cambiado? Vamos a 50 a 70. Lo demás no ha cambiado. El proceso sigue siendo el mismo. ¿Correcto? Y esto sí no ha cambiado. ¿Ya? Esto sigue siendo como es actualmente. El juez de paz letrado laboral se encarga de ver todos los procesos no contenciosos. Es decir, un juez especializado de trabajo nunca va a ver no contenciosos. Los no contenciosos son un monopolio del juez de paz letrado laboral. ¿Qué conclusiones puedo sacar, digamos, en resumen de lo que les he dicho hasta ahora? Un juez de paz letrado laboral nunca va a conocer un proceso, nunca va a conocer una pretensión a través de un proceso de ordinario laboral. Nunca. Eso que quede clarísimo. ¿Y qué no va a conocer jamás un juez especializado de trabajo? Un proceso no contencioso. Esos son del juez de paz letrado laboral. ¿Ya? Partamos de eso. ¿Correcto? Pero fíjense que antes la competencia del juez de paz letrado laboral era muy acotada. ¿No? Era muy acotada. Se agotaba en lo que les acabo de decir. ¿Qué es lo que ha aumentado las pretensiones que son competencia de un juzgado de paz letrado laboral por materia? ¿De acuerdo? Que son las que les había mostrado en la clase pasada. Nada más, solo quiero nuevamente hacer un recordatorio para que esto quede claro. Primero, cumplimiento de obligación de dar suma de dinero que no superen las 70 URPs. Proceso abreviado laboral. Recuerden, un juez de paz letrado laboral no ve ordinarios laborales. ¿Correcto? Segundo, impugnación o pretensiones no cuantificables, dice la norma, vinculadas a la prestación personal de servicios, formativa o cooperativa, con excepción de pretensiones vinculadas a libertad sindical. Libertad sindical es un tema que siempre le va a corresponder al juez especializado de trabajo. La semana pasada le decía, oye, mira, incluso esto podría llevarnos a pensar que el despido está metido acá, ¿ya? Pero en realidad, digamos, ya con la siguiente pretensión nos damos cuenta claramente que el despido no está contenido allí, porque lo que dice actualmente, digamos, el manual de proceso de trabajo es que el juez de paz letrado laboral conoce de cualquier impugnación de sanciones disciplinarias que no sean despido. O sea, si quieres impugnar una amonestación verbal, una amonestación escrita, una suspensión sin goce de haber, juez de paz letrado laboral. ¿Qué proceso? Abreviado siempre. ¿De acuerdo? Actos de hostilidad, entendidos como actos de acoso moral y hostigamiento sexual. Aquí me voy a detener un minuto, ¿de acuerdo? Porque esto sí generó algunas dudas que recién han sido aclaradas en diciembre del 2024 con la resolución administrativa 443 de 2024 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Me explico. El acto de hostilidad, no se olvide, está definido como un ejercicio abusivo del poder de dirección por parte del empleado. ¿Ya? Pero los actos de hostilidad están expresamente regulados en el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Si ustedes recuerdan, sus clases de Laboral 1 tienen que ver, por ejemplo, con la rebaja inmotivada de la remuneración, la rebaja inmotivada de la categoría, el traslado injustificado de un trabajador de un lugar a otro, los actos que atentan contra la moral, la de su familia, su dignidad, ¿no es cierto? No otorgarle medidas de seguridad, todo eso se consideran como actos de hostilidad. Pero al lado de los actos de hostilidad existen también los actos de acoso laboral u hostigamiento laboral. El hostigamiento laboral o mobbing laboral está contenido hoy en día para nosotros solamente en un convenio de la OIT, en el convenio 190 de la OIT sobre hostigamiento laboral, que ha sido ratificado por el Estado peruano. Por eso les digo que para nosotros esa es la norma, pero que no ha recibido un desarrollo legislativo todavía. Es decir, no hay todavía una ley de hostigamiento laboral, si me dejo entender. Lo que tenemos es el convenio 190, pero recuerden que los convenios de la OIT ratificados por el Estado peruano igual tienen eficacia directa para nosotros. Es decir, los puedes invocar sin ningún problema. ¿Sí? Y el tema del hostigamiento sexual tiene una regulación especial.
tenemos la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el reglamento, digamos, que data del año 2019. Recuerden que esta es una norma transversal, es una norma, digamos, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no es del Ministerio de Trabajo. Se aplica no solamente al ámbito laboral, se aplica también al ámbito educativo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en la universidad tienen no solo un comité de intervención, tienen 2 comités de intervención, o sea, casos de hostigamiento sexual para alumnos y casos de hostigamiento sexual para trabajadores, son 2 comités diferentes, entonces la regulación es muy específica en este sentido, ¿no? Entonces recuerden que en materia de prevención y sanción del hostigamiento sexual hay un órgano que investiga, que se llama Comité de Intervención en materia de hostigamiento sexual, ¿no es cierto?, que le entrega el resultado de esa investigación al empleador, el empleador inicia un procedimiento sancionador que puede culminar con el despido del trabajador. Entonces son 3 cosas distintas, ¿no? Los actos de hostigamiento, digamos, laboral, los actos de hostigamiento sexual y los actos de hostilidad, que son ejercicio abusivo del poder de dirección. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando se dio la modificación, no había claridad respecto a si el juez especializado de trabajo se quedaba con los actos de hostilidad o se quedaba con alguno de estos y algunos quedaban en competencia del juez de paz letrado. Lo cierto es que la resolución administrativa del Poder Judicial ha dicho todo lo que sean actos de hostilidad, hostigamiento sexual, hostigamiento laboral o actos de hostilidad van al juez de paz letrado laboral. Claro, esta es una de las pretensiones, si quieren, más controvertidas por la complejidad de lo que se discute. Porque eventualmente, lo que les comentaba en la clase pasada, era que si tú inicias un proceso ante un juez de paz letrado, tu apelación va a un juez especializado por grado, pero ya no puedes avanzar a una sala laboral especializada, ni mucho menos a la Corte Suprema en un recurso de casación. Y un caso tan delicado como un hostigamiento sexual, ciertamente tendría que analizarse con el prisma, digamos, de una mayor experiencia del juez, ¿no? O sea, se entiende naturalmente que un juez especializado tiene más experiencia que un juez de paz letrado y un juez superior tiene más experiencia que un juez especializado y un juez supremo mucha más que los anteriores, ¿no? Pero está claro hoy en día que esto va para la competencia de los juzgados de paz letrado laborales, ¿no? Y se deroga específicamente el numeral de la norma que decía que los actos de hostilidad los veía un juez especializado de trabajo. Y nuevamente se ve a través de un proceso abreviado laboral. ¿Por qué? Porque el juez de paz letrado laboral no ve procesos ordinarios, solamente abreviados. ¿De acuerdo? Por otro lado, todo lo que tenga que ver con pago de indemnización por daños y perjuicios, siempre y cuando la pretensión no supere las 70 URPs. Aquí podemos hablar de indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual, vulneración del deber genérico de no causar daño a otra persona, o demandas de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual, incumplimiento total, tardío o defectuoso de las obligaciones pactadas, ¿no? Normalmente en materia laboral las indemnizaciones son por responsabilidad civil contractual. Por ejemplo, en materia de accidentes de trabajo se derivan normalmente del incumplimiento del deber de prevención por parte del empleador, ¿no? En materia, por ejemplo, de despido, también se origina, digamos, un supuesto de responsabilidad contractual, siempre y cuando no supere las 70 URPs. Si supera las 70 URPs, hay que ir a un juez especializado de trabajo. ¿De acuerdo? Y tenemos también todo lo que tenga que ver con reconocimiento de derechos laborales a regímenes especiales. Pero ojo, acá dice algo importante. Dice, sean públicos o privados. ¿Ya? Dice, todo lo que tenga que ver con reconocimiento de derechos laborales a trabajadores, sean de régimen público o privado. Pero acá también surgió una duda que fue aclarada por la resolución administrativa del Poder Judicial. O sea, porque claro, alguien levantó la mano y dijo, oye, si son públicos, ¿cómo es? ¿Los públicos no deberían ser a través de un contencioso administrativo? ¿No? Esa fue la duda, ¿no? ¿O qué ha pasado acá? ¿Por qué estás diciendo que el público va a un juez de paz letrado laboral a través de un proceso abreviado laboral? ¿O lo que estás diciendo es que el juez de paz letrado laboral va a conocer de los procesos del régimen público, pero con el contencioso administrativo? No me queda claro, ¿no? Entonces la resolución administrativa del Poder Judicial lo que ha dicho es, no, un ratito. Público solamente si es que la entidad contrata bajo el régimen laboral privado. Si son públicos, digamos, ley de bases de la carrera administrativa, ley del servicio civil, ¿sí?
Eso pues lo va a ver un juez especializado de trabajo y será a través del proceso ordinario laboral, ¿de acuerdo? A través del proceso ordinario laboral en principio. Entonces, claro, lo que se ha aclarado, valga la redundancia, es que cuando se dice público, se refiere básicamente a entidades públicas, pero que contratan bajo el régimen laboral privado. ¿De acuerdo? Todo lo que tenga que ver con trabajadores MIPE, recuerden que la semana pasada se publicó la nueva ley de trabajadores de la micro y pequeña empresa, la nueva ley MIPE, pero que entrará en vigencia todavía 60 días después de la publicación del reglamento. ¿Ya? Todo eso también lo ve un juez de paz de trabajo laboral, todo lo que tenga que ver con trabajadores del régimen laboral agrario, trabajadores del régimen laboral de construcción civil, trabajadores del régimen laboral de exportación no tradicional, trabajadores del hogar, estibadores, y por primera vez se hace una mención a una categoría laboral que no tiene una ley especial, pero que sí que es importante en nuestro país, la de guardianes y porteros, que la ley MIPE sí la menciona, que por primera vez establece que los guardianes y porteros de las residenciales o de los condominios entran al régimen MIPE. El trabajo de los adolescentes también, cualquiera sea la cuantía en estos casos, ¿no? Recuerden que el trabajo de adolescentes no lo estudiamos nosotros en laboral, el trabajo de adolescentes lo estudia en el curso de Derecho del Niño de la OECSE, ¿de acuerdo? Ahí está regulado su régimen laboral, pero eso será competencia de un juez de paz de trabajo laboral a través de un proceso abreviado laboral. Todas estas pretensiones son proceso abreviado laboral. Además de esa le sumamos la de los títulos ejecutivos, siempre y cuando no superen todos los procesos no contenciosos. ¿Correcto? Eso es lo que ve el juez de paz letrado laboral. Su competencia ha crecido enormemente. Como les decía la semana pasada, ¿hay una discusión sobre este tema? Sí hay una discusión sobre este tema, porque hay mucha gente que no está de acuerdo en que varias de estas pretensiones las vea un juez de paz letrado laboral. Todo esto es abreviado. ¿Hasta ahí está claro? Proceso abreviado. ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Veamos ahora entonces qué ve un juez especializado de trabajo. ¿Ya? El juez especializado de trabajo es, de acuerdo a la nueva ley procesal de trabajo, digamos, el juez que debería conocer las pretensiones de mayor complejidad laboral, ¿no? Por eso la discusión con algunas de las pretensiones que ve un juez de paz letrado. ¿Ya? Primero, el juez especializado de trabajo conoce varias pretensiones a través del proceso ordinario laboral. ¿Ya? Recuerden que el ordinario laboral nunca lo ve un paz letrado. El ordinario laboral, si quieren, es un monopolio del juez especializado de trabajo. A través del ordinario laboral, el juez ve todas aquellas pretensiones vinculadas al nacimiento, desarrollo, extinción del vínculo laboral, así como los actos jurídicos que estén vinculados a ellos. Por ejemplo, si vas a pedir la nulidad de un acto jurídico laboral, eso se considera como un conflicto laboral conexo, no va a manos de un juez civil, sino que se queda en manos del juez laboral. ¿De acuerdo? Vas a demandar la nulidad de la carta de despido, de la carta de renuncia, porque te obligaron a renunciar, eso tiene que ir al juez especializado de trabajo. ¿Qué pasa si esto va al juez de paz letrado laboral y el juez de paz letrado laboral admite a trámite la demanda porque él considera que esto viene dentro del amplio espectro de temas relacionados al reconocimiento de derechos laborales? ¿No? Bueno, la parte que se vea perjudicada podría plantear eventualmente una excepción, ¿no es cierto? O en una instancia superior se podría declarar incluso en competencia, ¿no? O sea, eso lo va a decidir finalmente él, porque en segunda instancia él miraría o revisaría lo que el juez de paz letrado laboral resuelva en esa excepción. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero en principio quien tiene un poco la llave para decir al final qué ver y qué no ver tendría que ser el juez especializado, ¿no? ¿Ya? Eso en principio. Todo lo que tiene que ver con responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial de las partes o terceros, ¿no? Pero nuevamente aquí se genera una duda tremenda, porque esto está redactado tal cual está la nueva ley procesal del trabajo, pero ahora yo me pregunto y digo, oye, pero ¿no estás diciendo que la indemnización por daños y perjuicios, que básicamente es el resultado de la responsabilidad civil, la de un juez de paz letrado laboral? Entonces, claro, lo único que nos queda decir es que ellos mirarán responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, o sea, indemnización por daños y perjuicios,
siempre y cuando el valor de lo demandado supere el 70 URPs, ¿no? Porque si no la supera, tendría que ir a un juez de paquetrado laboral. Todo lo que tenga que ver con actos de discriminación en el acceso al empleo, durante la relación laboral o a la extinción de la relación laboral, las ve el juez especializado de trabajo. Si se quiere impugnar el reglamento interno de trabajo también, recuerden, esto lo hemos visto en Laboral 1, que si tú no estás de acuerdo con un reglamento interno de trabajo, la única forma que existe de poderlo cuestionar es a través de una impugnación judicial del RIT, ¿no? Y entonces, el competente para conocer un proceso de impugnación del reglamento interno de trabajo es el juez especializado de trabajo a través del proceso ordinario laboral. ¿De acuerdo? También conoce un conflicto conexo bastante interesante, que es la nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral, ¿no? Lo menciono porque en realidad deben haber estudiado en procesal civil que esta es una pretensión típica de un proceso civil. Es más, a estas alturas no me acuerdo si es proceso de conocimiento o abreviado, pero la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es un tema civil. Pero si la nulidad de cosa juzgada fraudulenta tiene que ver con un tema laboral, la va a conocer un juez especializado de trabajo. Y ellos tienen una cláusula abierta que dice podemos conocer cualquier otra pretensión que consideremos atendible, ¿ya? Esto a través del proceso ordinario laboral. Pero también recuerden que todas las pretensiones vinculadas a derecho colectivo de trabajo las conoce un juez especializado de trabajo. Fíjense que además, cuando veíamos la competencia del juzgado de paz letrado laboral, decíamos siempre la excepción son las pretensiones vinculadas a libertad sindical. Todo lo que sea libertad sindical, conflictos intersindicales, libertad sindical positiva, libertad sindical negativa, negociación colectiva o huelga, interpretación, aplicación de convenios colectivos, todo eso va a ir siempre a un juez especializado de trabajo a través de un proceso ordinario laboral. Oye, y si queremos demandar la disolución de un sindicato por pérdida de sus requisitos constitutivos, juez especializado de trabajo, proceso ordinario laboral. O sea, todo lo que tenga que ver con derecho colectivo de trabajo lo ve un juez especializado de trabajo a través del proceso ordinario laboral. ¿Qué ha perdido el juez especializado de trabajo? En desmedro del juez de paz letrado laboral, básicamente ha perdido todo lo que tenía que ver con actos de hostilidad, hostigamiento laboral y hostigamiento sexual. Eso los tenía el juez especializado de trabajo como una pretensión nominada, los ha perdido en desmedro del juez de paz letrado laboral. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende bien? Pero también quiero mencionarles que el juez especializado de trabajo conoce también de pretensiones vinculadas, digamos, y que serán resueltas a través del proceso abreviado laboral. Fíjense que un juez especializado de trabajo sí puede conocer procesos abreviados laborales. ¿Qué no puede conocer un juez especializado de trabajo? No contenciosos. Eso nunca. Todo lo demás lo puede ver. ¿Qué no puede conocer un juez de paz letrado laboral? Procesos ordinarios laborales. Acciones contenciosas administrativas. Todo lo demás lo puede ver. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí. La nueva ley procesal de trabajo establece que el juez laboral conocerá a través del proceso abreviado laboral de las pretensiones de reposición. ¿Correcto? Solamente hay 3 pretensiones que te pueden conducir a la reposición en nuestro país. La pretensión por despido nulo, la pretensión por despido incausado y la pretensión por despido fraudulento. Exactamente. Estas 3 pretensiones que conducen a la reposición. La pretensión de despido arbitrario no te conduce a la reposición, te conduce a una indemnización. Y por tanto, si vas a pedir una indemnización por despido arbitrario, sería juez especializado de trabajo, proceso ordinario laboral. ¿Ya? Pero si vas a pedir la reposición, como consecuencia de un despido nulo, un despido incausado o un despido fraudulento, podrías utilizar una vía más rápida, que es el proceso abreviado laboral. ¿Ya? Pero quiero que se fijen en algo.
Puedes utilizar el proceso abreviado laboral si y solo si la pretensión de reposición ha sido planteada como una pretensión principal única. Acá hay un detalle importante, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que cuando hacemos una acumulación de pretensiones, ¿no es cierto?, que es lo que se llama una acumulación objetiva, corríjanme por favor, porque procesal, civil, lo deben tener ustedes más claro, pues si me equivoco me dicen. Si es una acumulación objetiva, esta acumulación objetiva puede ser originaria o sucesiva. Originaria se plantea, digamos, en la demanda, sucesiva si viene eventualmente con una contrademanda. En materia laboral, les adelanto que no hay acumulaciones objetivas sucesivas, porque no se puede contrademandar. El proceso laboral no te permite la reconvención, no está permitida, o sea, eso ya descártenlo ya. Entonces lo que vamos a tener es una acumulación objetiva originaria. Y nosotros cuando hacemos una acumulación objetiva originaria de pretensiones, sabemos que estas pueden ser principales, ¿no es cierto? O sea, puede haber varias pretensiones principales, pueden haber pretensiones subordinadas, pueden haber pretensiones alternativas, ¿no es cierto? Y pueden haber pretensiones accesorias, si mal no recuerdo, ¿no? La accesoria sigue la suerte de la principal, la subordinada está básicamente, como su nombre lo dice, subordinada a que la principal se desestime, la alternativa le da al demandado la posibilidad de elegir cuál cumplir. Pero puede ser que tenga varias principales, ¿no? Puedes tener varias principales. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, yo puedo ir al proceso abreviado laboral siempre y cuando la pretensión de reposición se haya planteado no como pretensión única, eso no dice la nueva ley procesal del trabajo, dice como pretensión principal única. Ojo, la ley data del año 2010, ¿de acuerdo? ¿En qué estuvieron pensando entonces? En ese momento pensaron en la única pretensión que podía darte una reposición, que era el despido nulo. No se olviden, en la línea de tiempo que estudiamos la semana pasada, que el despido incausado y fraudulento no van a ser reconocidos por la nueva ley procesal del trabajo hasta que la Corte Suprema va a interpretar eso años más tarde. O sea, al principio, la nueva ley procesal del trabajo va a pensar que la única pretensión que te da la reposición es el despido nulo. Por lo tanto dice, oye, la pretensión principal única es el despido nulo. Por supuesto. Pero ¿no se supone que en el despido nulo yo también puedo demandar que me paguen la remuneración y beneficios sociales dejados de percibir? Sí, pero eso siempre va como accesorio. O sea, tú pides como una pretensión principal única que se declare nulo el despido y que se ordene tu reposición en el puesto de trabajo. Y como pretensión accesoria, a la principal planteas eventualmente el pago de la remuneración y beneficios sociales dejados de percibir, más incluso la multa al empleador, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí todo bien. Pero la cosa empieza a complicarse un poco cuando entramos sobre todo al terreno del despido incausado o fraudulento. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? En el caso del despido fraudulento, voy a empezar por el último, recuerden que es una invención del Tribunal Constitucional, caso Llanos Huasco, ¿no es cierto? 976-2001 contra Telefónica, no me voy a detener demasiado, porque es un tema que conocen bien. Y sabemos que normalmente el despido fraudulento, cuando se te ha despedido con ánimo perverso, auspiciado por el engaño, se te han imputado faltas no previstas legalmente, o el empleador ha fabricado pruebas con el propósito de despedirte, ¿no? Digamos, es lo que más o menos el tribunal diseña como el despido fraudulento. Es como les decía en la práctica, en Laboral 1, un despido arbitrario creado por el tribunal con el propósito de buscar tu reposición. Perfecto. Y por otro lado, el despido incausado, ¿no? Tan difícil de definir, ¿no? Es el despido que no tiene causa, ¿no? No hay nada más complicado que definir el despido incausado, ¿ya? Entonces, hasta ahí todo bien. Pero normalmente, ¿cuándo se plantea una pretensión de despido incausado? Si el despido no tiene causa, en la práctica, ¿cuándo normalmente se llega a configurar un despido incausado? O sea, no es porque el empleador te cierre la puerta en la cara porque está loco, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Hoy día ya no entras, ¿no? Normalmente, esa postura del empleador de no dejarte entrar viene de la mano de una historia previa, ¿no? Y normalmente esa historia previa, si se acuerdan de Laboral 1, casi siempre es la historia de la desnaturalización,
O sea, el despido incausado casi siempre viene acompañado de un antecedente que es la desnaturalización. ¿Sí? Porque normalmente, cuando tú alegas, por ejemplo, la desnaturalización de un contrato modal que se acabó, no sé, el día 9 de junio, tú quieres entrar y en ese momento el empleador te dice no entras, y entonces es donde tú dices mi despido es incausado, ¿no? Pero ojo, solo vas a conseguir que el despido se considere incausado si es que previamente consigues que el juez declare que por primacía de la realidad ese contrato modal era un contrato a plazo indefinido. ¿Sí? ¿Se están acordando? ¿Sí? Es importante que se acuerden, ¿eh? Porque no estoy ni en la mitad de la historia todavía. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa cuando tú eres un falso locador de servicios, ¿no? Un falso locador de servicios, pero que quiero ser considerado como un trabajador a plazo indeterminado, y de pronto me cursan una carta resolviendo mi contrato de locación de servicios, y yo quiero entrar y no me dejan entrar, y se configura en ese momento el despido incausado por impedimento de ingreso al centro de trabajo, ¿ya? Entonces, claro, normalmente este tipo de despidos, sobre todo el incausado más que el fraudulento, como les menciono, viene siempre con una historia previa. Y la historia previa es casi siempre la desnaturalización. Entonces, aquí se presenta una discusión de tipo procesal, ¿no? La discusión de tipo procesal es, a ver, ¿qué pasa si yo demando como pretensión principal única que se declare el despido como incausado? Uno. Y en la historia, o sea, en los fundamentos de hecho, en la historia que le voy a narrar al juez, voy a empezar mi narración. El primer capítulo de mi narración al juez va a ser la historia de cómo se desnaturalizó mi contrato. Entonces por ahí voy a empezar. Porque si no empiezo por ahí, mi pretensión de despido incausado no tiene sentido. ¿Claro? ¿No es cierto? Porque si yo voy de frente a decir despido incausado, el juez va a decir, pero ¿por qué estás de despido? Si no te han dejado entrar porque tu contrato terminado. No, pero fíjate en mi historia. Mi historia, ¿no es cierto? Esta que yo te vengo a contar, dice que yo tengo un antecedente de desnaturalización, que por primacía la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que reacciona el juez? O sea, el juez, ¿qué tendría que hacer? El juez puede pronunciarse sobre una desnaturalización que esté invocada en los fundamentos de hecho. ¿Qué principio, no es cierto, tiene que cuidar el juez, principio procesal ciertamente, al momento de resolver una controversia? Congruencia. Exactamente lo que dice Jimena, ¿no es cierto? El principio de congruencia procesal, que claro, una consecuencia es que no puedo ir más allá de lo que tú me pides. ¿No es cierto? El principio de congruencia procesal es una garantía establecida en el artículo 139 de la Constitución, que dice que yo debo resolver en función a lo que tú me pides, ¿correcto? Entonces, si tú me pides A, yo resuelvo A. O sea, tú no me puedes pedir A y pretender que yo resuelva A, B y C, porque no me lo has pedido. Entonces, claro, la reacción natural de los jueces frente a ese tipo de circunstancias fue, pero no entiendo, o sea, tú hablas de un despido nulo, de un despido incausado, digamos, o incluso un despido nulo, pero no entiendo, pero si tu contrato terminado. No, es que tienes que leer bien mi historia. Es que sí leo tu historia y sí te entiendo, pero vamos, tú tendrías que haberme pedido la desnaturalización. Entonces claro, el trabajador dice, bueno, entonces consulto con un abogado, ¿no es cierto? Un experto en procesal de la universidad, uno, ¿no? Y entonces claro, ustedes dicen, pero a ver, no, mira, si queremos hacer esto de manera ordenada, yo te recomiendo que primero planteemos la pretensión principal de desnaturalización. O sea, creo que eso es lo que corresponde. Planteemos la pretensión, ¿no es cierto?, de desnaturalización y que se declare que existe un contrato de trabajo a plazo indeterminado, primera pretensión principal. Y la segunda pretensión principal es pedir que se declare eventualmente incausado el despido. Hay quienes incluso discuten y dicen, no, un ratito, la pretensión principal que sea solamente la desnaturalización y la otra sea accesoria, ¿no? Ojo, pero la desnaturalización, escúchame bien, o sea, aquí hay que dejar algo claro, la desnaturalización no trae como consecuencia automática tu reposición. El efecto de la desnaturalización no es la reposición, por si acaso.
El efecto de la Indemnización. desnaturalización es declarar la existencia de un contrato de trabajo a plazo indefinido. Nada más. ¿No es cierto? El despido es un acto distinto. ¿Ya? Claro, si no, podría decir la principal que sea desnaturalización y la accesoria la reposición. Pero y es que la desnaturalización no trae automáticamente consigo la reposición por si acaso. ¿Sí? La desnaturalización es si quieren, es una pretensión declarativa que va a decir, sí, tú eras un trabajador a plazo indeterminado. Ya te lo dije. ¿Qué más quieres ahora pedirme? No, ahora quiero pedirte que declares que ese siguiente acto de no haberme dejado entrar configura un despido incausado y por tanto procede mi reposición. Entonces, claro, la posición del juez es, entonces ya no puede venir el abreviado laboral. Ya el abreviado laboral no es. Y ya no es el abreviado laboral, ¿no? Porque ya son dos pretensiones. Entonces, ordinario laboral. Vete al proceso ordinario laboral. Pero eso tiene un efecto rebote. Aquí entro al segundo capítulo de mi historia. Voy a retroceder a lo que vimos la semana pasada. He dejado esto específicamente para el lunes, porque sé que está más fresco al inicio de la semana. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esto? La idoneidad del proceso constitucional de amparo a través de Elmo Ríos Núñez. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Que hay que superar un criterio objetivo o un criterio subjetivo para el amparo. Y entonces, los demandantes dicen lo siguiente. A ver, un ratito. La vía célere y eficaz para cautelar mi derecho es el proceso abreviado laboral. Pero si tú me obligas a ir a un proceso ordinario laboral, esa ya no es una vía célere y eficaz. Más rápido es el amparo. ¿Ya? Esa es la postura, ¿no? Y entonces, claro, ¿y qué sustenta lo que dicen los demandantes? O sea, no solamente es decir que el proceso ordinario es más largo que el abreviado, eso es, digamos, evidente, sino que dicen lo siguiente. Cuando yo demandaba reposiciones en la vía del amparo, no me pasaba eso que me está pasando en laboral, o sea, en la vía laboral. ¿Cómo así? ¿Cómo que no te pasaba eso? Claro, porque cuando tú demandas en el amparo, digamos, la reposición por despido incausado, fraudulento o incluso nulo, ¿no es cierto? Nunca se demanda la desnaturalización. Nunca van a haber una demanda de amparo donde digan, quiero que la desnaturalización, jamás. ¿Por qué razón? Porque el objeto de un proceso de amparo, no se olviden, es reponer las cosas al estado anterior a la amenaza de vulneración o vulneración al contenido esencial de un derecho fundamental. Entonces, ¿qué pasa normalmente cuando tú demandas en el amparo este tipo de pretensiones? Cuando tú demandas en el amparo, tú le dices al juez, quiero que repongas las cosas al estado anterior a la vulneración a mi derecho al trabajo y a la estabilidad laboral y me repongas como trabajador porque he sido víctima de un despido incausado. ¿No? Y en los fundamentos, de hecho, es cierto que ahí es donde empezabas tu relato diciéndole, señor juez constitucional, mi historia empieza antes. Sí, ese soy yo, pero quiero contarte qué es lo que me pasó antes, ¿no? ¿No es cierto? Se desnaturalizó mi contrato, qué sé yo. Y el juez de amparo, implícitamente, si quieren, abordaba el tema de la desnaturalización. Entonces, claro, la postura de los demandantes es, si no vas a dejar que yo la reposición la plantee en el proceso abreviado laboral, me voy al amparo. Con los problemas que eso suscita para el tribunal, ¿no? ¿Sí? Entonces la Corte Suprema dice, pucha, ¿cómo puedo arreglar este problema? ¿No? O sea, ¿cómo puedo hacer que este tipo de pretensiones, donde hay que pedir la desnaturalización, ¿no es cierto?, puedan seguir manteniéndose en la órbita de un proceso abreviado laboral? O sea, ¿cómo puedo seguir defendiendo, digamos, esa postura? ¿De acuerdo? Y para eso, la Corte Suprema plantea una interpretación, miren, interesante creo que es, pero ustedes me dirán qué piensan, ¿ya? La Corte Suprema más o menos dice lo siguiente. A ver. Dice, una demanda está compuesta, dice, de varias partes, ¿no? Tiene varios elementos, ¿no? En principio, pues, una demanda requiere siempre un demandante, digamos, supongo por acá, ¿no es cierto?
y un demandado, ¿no? Una demanda requiere parte, un demandante y un demandado, ¿no? Alguien que pide algo y alguien contra quien se lo pide, eso se lo exige, ¿no es cierto? Pero no basta que tengas pues un demandante o un demandado, ¿no es cierto? Tienes que pedir algo. Y eso que pides está contenido, digamos, dentro de la demanda, en una parte central de la demanda, creo yo, que se llama petitorio, ¿no? Que de acuerdo a lo que ustedes hayan estudiado en procesal civil, es como que la expresión clara y concreta de lo que pides. Es ese petitorio el que va a defender el principio de congruencia procesal. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, tiene que haber alguien que pide, alguien respecto a quien lo pides, pero tiene que haber algo que pidas. Pero cuando pides algo, es fundamental, ¿no es cierto? Y para eso se utiliza básicamente la fundamentación de hecho, ¿correcto? A la fundamentación de hecho, también la doctrina procesal le suele llamar algo así como la causa de lo que pretendes. La causa petente, porque esto sostiene tu petitorio y a la causa de lo que pretendes, a su vez, la sostienen tus medios probatorios. Porque si no pruebas lo que dices, no vas a ganar, ¿no es cierto? Ya vamos a ver más adelante un poco la actividad probatoria, pero bueno, los medios probatorios sostienen un poco a los hechos. Y por supuesto, una demanda tiene también fundamentación jurídica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ese ejercicio importante de subsunción de los hechos en el derecho, ¿no es cierto? Lo único bueno es que pues conoce el derecho y si lo invocaste mal o no lo invocaste, pues igual lo va a declarar, ¿sí? Pero sí, este trabajo es importante también. Y es más importante cuando la cuestión debatida además no es de hechos, sino es de puro derecho. ¿De acuerdo? Y dice, bueno, todo esto representaría, digamos, una demanda, ¿no? O sea, si quiero graficar una demanda, más o menos es eso, ¿no? Pero vamos, dice la Corte Suprema, avancemos un poco más. En la teoría procesal, al demandante y al demandado se les conoce básicamente como elementos subjetivos, adivinen de qué, de la pretensión. Los elementos subjetivos de la pretensión son demandante y demandado. Oye, ¿y estos de acá? Objetivo. Fácil. Son los elementos objetivos de la pretensión. ¿Y qué es esto entonces? Esto es el núcleo de la pretensión. Pretensiones. El petitorio es el núcleo de la pretensión. ¿Sí? Pese a que nosotros decimos o nos referimos al petitorio como las pretensiones, en realidad la pretensión es un concepto procesal mucho más amplio que el de petitorio. La pretensión engloba el petitorio. Hay una relación de género-especie, si quieren, ¿sí? Por si se nos preguntan en su grado. Esa es una clásica pregunta, ¿no?, de la antigüedad de los grados, ¿no? Diferencia entre pretensión y petitorio. Cuando eran sobre todo grados de expedientes, yo creo que ya no hay de esos, hay más de tesis, pero cuando había de sustentación de expedientes, pues esa era una pregunta clásica, ¿no? Entonces, bueno, la pretensión está formada por un núcleo, que es el petitorio, está formado por elementos subjetivos, que son las partes, un elemento objetivo, que es la pretensión, ¿correcto? Y entonces, acá la Corte Suprema dice lo siguiente, ¿no? Dice, se puede tramitar en la vía del proceso abreviado laboral las pretensiones de reposición siempre y cuando la reposición sea planteada como una pretensión principal única, dice, ¿no? Pretensión principal única. Y aquí la Corte Suprema jala un poco, fuerza un poco la interpretación y dice, oye, pero
si la norma habla de pretensión, habla de todo esto. Entonces, la Corte Suprema dice, si tú planteas en tu petitorio solo la reposición, pero el pedido de desnaturalización está por aquí, o sea, está en tu causa petendi, ¿sí? El juez tiene que pronunciarse en proceso abreviado laboral. Ya esa teoría, la Corte Suprema vino en llamarla la teoría de los petitorios implícitos. Y la Corte Suprema decía que tú puedes tener petitorios explícitos, por decirlo de alguna manera, que están contenidos en el petitorio propiamente dicho, y petitorios implícitos que están contenidos en la fundamentación de hecho, en la causa petendi. Y que el juez tenía que pronunciarse igual, ¿no? Esa fue, digamos, la salida que la Corte Suprema le da a la necesidad de seguir tramitando en la vía del proceso abreviado laboral pretensiones de reposición, de despido incausado, fraudulento, o todas aquellas que implicaban primero desnaturalización. Ahora, esta teoría de los petitorios implícitos, regreso por acá, me quedo acá, ¿ya? Que es esta casación laboral, la 9889 del 2013. ¿Ya? Es una casación que, como les digo, tiene un argumento procesal interesante, ¿no? Tiene un argumento procesal interesante, pero fuera del campo procesal, laboral, no lo utilizaría. O sea, yo creo que si hago esto de la teoría de los petitorios implícitos en un proceso civil, después me manda por un tubo. O sea, yo creería que esto no reviste mayor análisis porque esta teoría del petitorio implícito es, creo yo, absolutamente incongruente con el principio de congruencia procesal, es el paso. Porque el principio de congruencia procesal no se define en función a lo que tú digas en tus fundamentos de hecho, ¿no? El principio de congruencia procesal se define en función a lo que diga tu petitorio, a lo que diga el petitorio, no a lo que diga la fundamentación de hecho de lo que planteas. ¿De acuerdo? Por tanto, yo no me animaría a utilizarla. Miren, procesalmente es interesante, se ha utilizado en procesal laboral, sí es cierto. O sea, existe, por ejemplo, si ustedes a un laboralista que ve procesal y dicen, oye, la teoría del petitorio implícito, les va a comentar de esto seguramente, como se les he comentado yo, pero les he contado un poco la historia de cómo se ha configurado esta teoría del petitorio implícito. Ahora, si a mí me preguntan, oye, ¿tú demandarías con petitorio implícito? No. O sea, yo prefiero ir por lo seguro, ¿no? O sea, que el proceso demore un poquito más, a mí no me interesa, pero prefiero que esté ordenado, ¿no? Preferiría que haya una pretensión primero de desnaturalización, una segunda pretensión de despido, que conduzca a una reposición, ¿no? Que esto se ordene, ¿no? Porque si no se ordena, pues el resultado va a ser vulneración al principio de congruencia procesal en algún momento, y esto va a llevarte, digamos, a instancias de Corte Suprema sin lugar a dudas, ¿no? Una discusión de este tipo, ¿no? Pero se hizo básicamente con ese propósito, pero copiando el ejemplo de lo que pasa en los procesos de amparo hasta el día de hoy. En el proceso de amparo tú no alegas desnaturalización, tú vas de frente a decir que se te reponga, porque se repongan las cosas del estado anterior a la vulneración al derecho fundamental y por tanto se retrotraigan los hechos, digamos, al momento previo al despido. Y todo lo demás viene como que metido dentro de la, digamos, dentro de la causa petendi, ¿no? Dentro de la fundamentación de hecho. ¿Alguna duda? ¿Petitorios implícitos? ¿Queda claro? ¿Sí? Procesal puro, pero procesal simple, ¿no? Tranquilo, ¿no? Que ustedes conocen además, ¿ya? Más o menos se grafica así, ¿ya? Entonces, lo mismo que he hecho es básicamente ponerlo acá para que ustedes tengan, digamos, una idea, ¿ya? Este gráfico no es mío, por si acaso, o sea, ahí me faltan los créditos. Este gráfico aparece en un libro que se llama El Proceso Civil, un libro ya un poco antiguo, del profesor Víctor Ticona Postigo.
Pero Nicolás es presidente del Poder Judicial, juez supremo, también presidente del Jurado Nacional de Elecciones, mi profe de procesal en la universidad, súper bueno, ¿no es cierto? Y esto es un poco lo que la Corte Suprema coge para poder, digamos, tomar esta idea del petitorio implícito, ¿no? Con esto voy a terminar esta parte, ¿no? Verificándose que el pedido de reposición se ha planteado como pretensión única, que no se peticiona nada más que la remisión en el empleo por vulneración al derecho al trabajador, sea por exceso de despido nulo y causado fraudulento, los argumentos que sustentan el mismo, como los de reconocimiento de la relación laboral a tiempo indeterminado, corresponde o nos lleva a hablar del derecho a la reposición, que es parte imprescindible del petitorio de reposición formulado y no constituye una pretensión adicional. Eso lo copió tal cual está en la petición, ¿no? ¿Ya? Pero hace un poco referencia a la idea del petitorio implícito y la desnaturalización metida ahí. ¿Ya? Ya. Solamente para que descansen un poco, llevamos unos 5 minutos para hablar del resto de pretensiones que ve un juez especializado de trabajo. ¿Ya? Entonces ya hemos hablado sobre la reposición, así que vamos a ir hablando un poco sobre lo que viene ahora. En tu cara. Sale en mi cara, no respeta. Pero él dice llamada normal, así que me siento. Y estaba serio cuando. Hola. No tan Eres loca. tóxico. Ya, obvio. No sé. ¿Tienes tu cargador, hermano? Y ahora. ¿No lo ves? Supongo que es para electrónica. Lo siento, es de la marca de